reunidos una vez más en este grupo del segundo taller de formación en la Divina Voluntad. Iniciamos nuestra sesión 15, donde estudiaremos y meditaremos en la diferencia que hay entre ser humilde y ser nada. Vamos entonces a disponernos interiormente como un surco abierto para que estas verdades se siembren allí y podamos darle la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. Iniciemos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro y a ti yo quiero unirme, en ti vivir anhelo. Oh inefable orden del amor divino, tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos arroyos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz, así Jesús, concédeme un constante olvido de mí, que todo tu querer se compenetre en el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos. Quiera todo lo que tú quieres, desee y anhele solo lo que tú quieres. En el fiat venid santos ángeles, en el fiat tocad la frente de quienes lean los escritos de la sierva de Dios, amén. Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en el taller anterior veíamos la humildad. Y Jesús nos decía que solo Él puede llamarse humilde, o mejor, Jesús nos dice, porque su palabra es eterna, solo Él es el humilde, porque solo Él se abajó, dejó su condición divina y se anonadó para hacerse uno igual a nosotros. Pero nosotros, ¿de dónde nos vamos a bajar? No. ¿Cuál es la verdadera humildad en el hombre? Dice Jesús, es reconocer su propia verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? Que somos nada. ¿Qué es ser nada? Bueno, vamos a tratar de comprenderlo a lo largo de la meditación de estas verdades. Toda verdad en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta en el libro del cielo, siempre Jesús la va dando gradualmente. Empieza a darla desde los primeros capítulos.
Y a medida que vamos avanzando, Él va aclarando más esa verdad, la va engrandeciendo, la va consolidando. Por eso es tan importante la lectura en el orden puesto por Dios, porque Él es el pedagogo y Él es el que lleva la metodología que sabe Él que es la mejor para nuestras almas. Por ejemplo, esto de la nada nos lo empieza a explicar desde el volumen 3 y lo explica de esta manera. Dice, toda la naturaleza invita al reposo. Y está hablando cuando ya la noche cae, que los hombres terminan su trabajo, los animales van buscando su madriguera, donde dormir. Pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Así tenemos que empezar en nuestra vida espiritual. Buscar el verdadero reposo. ¿Cuándo encontraremos el verdadero reposo? Cuando acallemos dentro de nosotros todo lo que no es Dios. Y lo que más tenemos que acallar es lo que corresponde a nosotros mismos, porque es lo que más produce ruido dentro de nosotros. El amor a nosotros mismos, el estar pensando en nosotros mismos, gustos, proyectos, deseos, preocupaciones. Mira las estrellas centellantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol. El sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales. Todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para la naturaleza, lo es más para el alma. Es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios es necesario el silencio interior. Y entonces ahora hablemos de ese silencio interior. ¿Cuál es el ruido que hay interiormente? Lo que ya veíamos. ¿Cuál es el ruido de mi pensamiento? Preocupaciones, qué dirán, futuro, deudas, lo mío. ¿Cuál es el ruido de mi memoria? Recordar tantas cosas que no son Dios. ¿Cuál es el ruido de mis afectos? Querer buscar el apoyo, la estima, o amar, estimar y buscar lo que no es Dios. Yo tengo que acallar todo eso para que en mí solo quede Dios. Y de esa manera yo empiezo a reducirme a mi nada. ¿Cómo lo acallo? Jesús lo enseña en otra parte. Y entonces habla de la consumación. Si te viene un pensamiento que no es de Dios, destrúyelo, hazlo a un lado y toma el pensamiento divino. De esta manera has consumado el pensamiento humano y has tomado el pensamiento divino. Una forma muy sencilla. Si te viene un recuerdo que no es de Dios, destrúyelo, hazlo a un lado y busca recordarte de las cosas de Dios, su palabra, las verdades que has aprendido, lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, y has consumado el recuerdo humano y tomas el recuerdo divino.
Entonces es un continuo morir, para así llegar a este reposo interior del que Dios nos habla en el volumen 3. ¿Cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones, teniéndolas en su lugar. Imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en fin, a todo lo que no llama a Dios. Bueno, aquí Jesús nos lo está diciendo. De lo contrario, yo no puedo experimentar mi nada, ni reducirme a la nada, porque mientras existan pensamientos sobre mí, sobre todo lo que no sea Dios, afectos sobre todo lo que no sea Dios, entonces estoy llena y no me he reducido a la nada. Reducirse a la nada es quedar en el vacío para que solo quede Dios. Pero no nos preocupemos, esto es un trabajo. Miren por qué desde el volumen 1 Jesús nos dice, no te preocupes, por ti misma tú no puedes nada, dame tu voluntad y yo haré todo en ti. Porque Él solo espera nuestra disposición. Nosotros empecemos a dar los primeros pasos de esto que Él mismo nos enseña y vamos viendo cómo Él nos va haciendo avanzar en este trabajo del silencio interior. ¿Cuál es el medio? Ya nos va diciendo cómo hacerlo, porque es que Jesús nunca nos manda algo si Él no nos enseña cómo hacerlo. Y nos da los medios, la gracia, la fuerza para lograrlo. Ahora que estamos meditando esto, dispongámonos. O sea, ya comprendimos esta verdad, ya queremos vivirla, o sea, la hemos abrazado. Cuando yo quiero vivirla es porque la estoy abrazando. Y Jesús, que ve en mí esta disposición, ya tiene todas las gracias, las luces que yo necesito para vivirla. ¿Qué espera de mí? Que empiece a ejercitarla dando los primeros pasos. Me viene un pensamiento que no es Dios, lo hago a un lado. De pronto me encuentro con que estoy deseando, ay, qué rico ir a Tierra Santa, a ese es un deseo mío. No. Si tú quieres, Señor, se hará, si no, no se hará. Solo quiero lo que tú quieres, solo quiero ir donde tú quieras llevarme. Ay, qué bueno pasar Navidad con mis hijos en tal parte. Ese es mi deseo, Señor. No, no quiero mi deseo, sino el tuyo. Pasaré la Navidad donde tú quieras. Y ahí vamos consumando lo humano en lo divino. ¿Cuál es el medio para llegar a esto? Dice Jesús, el único medio y de absoluta necesidad, miren, absoluta necesidad para llegar a ese silencio interior es deshacer el propio ser y reducirse a la nada. Cuando hablamos de deshacer el propio ser, yo no voy a deshacer mi naturaleza, mi cuerpo, no. Es el ser interior el que yo tengo que deshacer. Y es de ahí donde yo me reduzco a la nada, para que en mí solo quede lo de Dios. Reducirme a la nada como era antes de que fuera creada. A ver, ¿qué deseos tiene un bebé? Ninguno. ¿Qué pensamientos? Ninguno.
es más o menos a donde tenemos que llegar. Cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Y esto se hace, como ya decíamos, poco a poco, con un renunciar y un morir continuo, un consumar continuo lo mío para darle campo a lo de Dios. Y no es difícil. Dios no nos pide cosas difíciles porque Él nos conoce. Lo que exige esto, constancia, atención, para estar mirando los impulsos interiores de mi alma e ir consumando, sacrificando lo que no es de Dios, sino todo lo mío para que quede solo lo de Dios. Es un ejercicio continuo, pero decidido, firme. Continuamos en el volumen 3, donde Jesús sigue hablándonos de este ser nada. Todas las cosas tienen principio de la nada. Dios nunca hace las cosas con una materia previa, no. Todo lo saca de la nada. Esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada, porque Dios no necesita de materia para trabajar. Por eso nos quiere vacíos. A lo más habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí me agradaba. O sea, quito lo que hay de materia para realmente hacerla de la nada. Pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada. Cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma. ¿Ve? Porque quiere de nosotros ese silencio de todo lo que no es Él, esa ausencia de todo lo que no es Él. Pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy. Y el alma ahí encuentra el verdadero reposo. He aquí como todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. Aniquilamiento de sí mismo. De todo lo que es nuestro, pensamientos, deseos, gustos, preocupaciones, incertidumbres, todo. Ahora, no es que no tengamos que pensar en nuestras responsabilidades, claro que sí, pero es que ya eso no es nuestro. El cumplimiento de los deberes de Estado es de Dios. Corresponde a su voluntad. Es a lo propio, a lo personal. Otro ejercicio importante es ir dejando de buscar a Dios fuera de nosotros. En lo alto, no. Él no está lejos. Dios está en nuestra alma. Tenemos que hacer ese ejercicio, porque a veces esta verdad no la hacemos actual, no la activamos, la tenemos como abandonada de que Dios está en nuestro corazón. Y ese es el reclamo que Jesús nos hace. ¿Por qué me buscas fuera de ti? Mientras que podrías encontrarme más fácilmente dentro de ti. Quiere que lo reconozcamos dentro de nosotros,
Es que eso nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo porque ya yo sé que mis pensamientos deben alimentar los pensamientos de Jesús. Y si yo tengo malos pensamientos, en vez de alimentarlo, lo ofendo. Porque Él está dentro de mí. Cuando tú me quieras encontrar en ti, entra en ti. Llega hasta tu nada. Y ahí sin ti, fíjate, sin ti, llegar a la nada es estar sin nosotros. En el brevísimo giro de tu nada, descubrirás los cimientos que has puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el Ser Divino. Esfuérzate y ve. Solo partiendo de nuestra nada, solo dejándonos a nosotros mismos, descubriremos los cimientos y las construcciones que el Ser Divino ha levantado en nosotros, porque Él lo dice: donde yo encuentro materia, no trabajo, porque yo trabajo sobre la nada. Y por eso es que quiere que reconozcamos, porque es que esa es nuestra verdad, que somos nada. Somos nada. De Él viene todo para nosotros. El problema es que nosotros nos hemos creído que somos algo. Todo lo ha dispuesto Dios, todo viene de Dios. Por eso a Él le debemos dar el primer y único lugar en nuestro interior. Cuando Jesús le dice a Luisa que reducida a la nada se mire dentro de ella y descubrirá los cimientos y las construcciones que Dios ha puesto en ella, Luisa lo hace. Y nos lo dice, yo he mirado y he visto los sólidos cimientos y los muros altísimos que llegaban hasta el cielo. Pero lo que más me asombraba era que veía que el Señor había hecho este gran trabajo sobre mi nada. Jesús le muestra una casa que ha construido en ella. Los muros estaban todos cerrados, sin ninguna abertura. Se veía solo en el techo una abertura que correspondía al cielo. Y en esta abertura residía nuestro Señor, sobre una columna estable que sobresalía de los cimientos formados sobre la nada. Jesús formó esos cimientos sobre la nada de Luisa. Hizo unos muros y a esos muros solo les dejó una abertura en la parte superior para que esa abertura solo correspondiera al cielo. Y en esa abertura Él se sentó para indicar que Él es el que domina. Luisa sigue explicándonos lo que ella ve, esa casa que Jesús le construye, y que es muy interesante, porque esto nos da el fundamento para entender lo que es la nada, que yo sé que todos queremos alcanzarlo, pero no se logra de la noche a la mañana, es algo que se va dando poco a poco. Dice, los cimientos formados en la nada significan que la mano divina obra ahí, donde está la nada. Jamás mezcla sus obras con las obras materiales. Los muros sin abertura alrededor significan que el alma no debe tener ninguna correspondencia con las cosas terrenas. ¿Ve? Aquí empezamos ese trabajo de la nada. Ninguna correspondencia con las cosas terrenas. ¿Y cuáles son las cosas terrenas? Todo lo que perece, incluyendo las personas.
ninguna correspondencia. ¿Por qué? Porque solo Dios, y a las criaturas por Dios y en Dios. Todas las cosas materiales por Dios y en Dios. Tanto que no haya ningún peligro que pueda entrar ni siquiera un poco de polvo, porque todo está bien cerrado. Algo así como una clausura, ¿no? La única correspondencia que dan estos muros es para el cielo. Por eso solo le dejo una abertura, ¿no? Que comunica con el cielo. Esto es de la nada al cielo y del cielo a la nada. Este es el significado de la abertura hecha en el techo. La estabilidad de la columna significa que el alma está tan estable en el bien que no hay viento contrario que la pueda mover. Y yo que resido sobre esta, porque Jesús le está explicando eso, es indicio cierto que la obra hecha es toda divina. Es el dueño de esa obra. Por eso Él se sienta encima, porque esa obra le pertenece. Entender ninguna correspondencia con las cosas terrenas. La única correspondencia es por el cielo. Estabilidad en el bien. Que no nos cansemos de hacer el bien. Nada de inconstancia en el bien. Pasamos al volumen 4. Dice, cuando yo traigo al alma a mí, se puede decir al menos por ese tiempo que estamos con él, que la tengo en mi presencia, que hace vida divina. Siendo mi luz como pincel para pintar, mis virtudes suministran los diferentes colores. Y el alma es como tela, que recibe en sí el retrato de la imagen divina. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Jesús atrae al alma hacia él. Sucede como aquellos puentes altos, que por cuantos más altos, tanto más precipitan a lo bajo una lluvia abundante. Así el alma, ante mi presencia, se pone en el estado que le conviene, o sea, en lo bajo, en la nada, tanto que se siente destruir, y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella y llega a sumergirla en sí misma. ¿Cuándo atrae Jesús al alma? Cuando el alma se ha reducido a la nada. Por eso debe estar contenta de todo, si hablo, y contenta si no hablo. Ahí viene un ejercicio de la nada, ¿ves? Que le da él a Luisa. Luisa se ponía triste cuando Jesús no le hablaba o cuando Jesús no venía. Y ahí Jesús le va enseñando, muere a eso. Que solo te quede lo que yo quiero. Si quiero venir, tú debes querer que yo venga. Si no quiero venir, tú debes contentarte porque no vengo. Si hablo, contenta porque hablo y contenta si no hablo. Debes estar contenta de todo. Ejercicios para llegar a nuestra nada. La frase más humilde que puedo decir es que sin Dios nada soy. Y es que es la verdad. Ahora, no solo decirla de palabras. Lo más importante es sentirlo, experimentarlo. Sin Dios nada soy.
es que si Dios no me sostuviera, yo desaparezco. Luego, todo en mí es de Dios, viene de Dios. Yo por mí mismo no tengo nada. Si viene un pensamiento es porque la sabiduría de Dios me participa este pensamiento. Si surge en mí un afecto es porque Dios me comunica esa capacidad en el afecto. Nada puedo por mí mismo. Pero en Él todo lo puedo. Por cuanto más la criatura se reduce en la nada, tanto más es llenada del todo. Y si fuera aún una sombra de sí que deja, una sombra, Dios no quiere que dejemos nada. Esa sombra impide que yo me pueda dar todo al alma. Y tu regresar siempre en la nada significa que vas perdiendo tu ser humano para readquirir el divino. Esto tiene que ser un ideal, un trabajo continuo, un esforzarnos permanentemente. Y cuando esto sea un vehemente deseo, porque Dios lo desea, lo quiere, la Virgen también lo quiere. Lo importante es que nosotros lo queramos. Entonces ellos, Jesús y María, empezarán a llevarnos, a conducirnos, a alcanzar esa nada. ¿Quién más que la Virgen va a querer llenarnos de su Hijo, que es el todo? Esa es su tarea. Su tarea es portar a Jesús, pero no lo puede dejar donde hay obra humana. Lo prestará a ratitos, pero para dejarlo en plenitud como vida de esa criatura, necesita encontrar la nada, el vacío, para que Él pueda ocupar el todo. Es como si a un rey, imaginémonos un rey de los más grandes de la tierra, y que en su trono, cuando él va a entrar a sentarse a su trono, encontrara, así fuera, un bolígrafo. Está ocupado. Tiene que esperar que se lo quiten para sentarse. Nuestra alma es el trono de Dios. Cualquier cosa que dejemos de lo nuestro, hay que quitarlo. No le corresponde porque si no, Él no puede ocupar su puesto de rey. Cuando a Luisa se le venían de pronto esos arranques de no querer algo de lo que Dios quisiera, de resistirse o de rebelarse, Jesús la reprende fuertemente y le dice: ¿quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Has de saber que todo tú debes morir en mi voluntad. A ver, hemos visto la humildad como esa virtud de amar las humillaciones, de querer que no nos estimen, que nos desprecien, sentir gozo por eso, sí. Pero esto de la nada va mucho más allá. Es ni siquiera querer nada mío. Si hay humillaciones, bien, y si no las hay, bien. Si hay desprecios, bien, y si hay estima, bien. Porque todo viene de Dios. Entonces, si yo solo quiero lo de Dios, me ha de importar solo lo de Dios.
has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad. Toda tú debes morir en mi voluntad. El sufrir, las virtudes, todo debe morir, ¿ves? Todo. Ni siquiera querer ser humilde. Mi querer debe ser la tumba del alma. Y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá la vida más bella y nueva, así el alma, sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrir, a sus virtudes, a sus bienes espirituales, resurgirá en todo a la vida divina. Por eso es la diferencia entre la humildad y la nada. No quiero ni siquiera pensar en ser humilde, ni en todo lo que conlleva la humildad, no. Solo lo de Dios. Cuando yo me ocupo solo de lo de Dios, entonces el todo podrá poseerme, porque encuentra el vacío que quiere encontrar en mí, que es mi propia nada. Dios es todo. Ya en el volumen, fíjense que en el volumen 11, que fue el anterior, ya Dios nos va clarificando esa nada, nos la va volviendo más específica, y por eso nos dice, es que no quiero ni siquiera la humildad, ni las virtudes, ni el sufrir, ni el gozar, ni el sacrificio, nada. Lo que Dios te ponga. Hija mía, este sentir de más tu nada no se opone al vivir en mi querer. Más bien es un deber tuyo reducirte a la nada. Todas mis obras están formadas sobre la nada, y por eso el todo puede hacer lo que quiere. Si el sol tuviera razón y se le preguntase, ¿qué haces de bien? ¿Cuáles son tus efectos? ¿Cuánta luz y calor contienes? El sol respondería, yo no hago nada. Yo solo sé que la luz que Dios me dio, ¿ve? La luz que Dios me dio, no dice mi luz, no. La luz que Dios me dio está investida del querer supremo, y hago lo que quiere. Me extiendo donde quiere y produzco los efectos que quiere. ¿Qué está diciendo el sol? Que para él solo existe el querer de Dios. Y mientras hago tanto, yo quedo siempre nada. Todo lo hace el querer divino en mí. Un gran ejemplo. Si es Dios nuestro todo, todo lo que se vaya dando es de Dios, y con una santa indiferencia lo vamos asumiendo, lo vamos viviendo sin detenernos en más. Y así todas las obras mías, toda su gloria es quedar en la nada, para dar todo el campo a mi voluntad, para hacerla obrar. Es su voluntad ahora. Su voluntad, nos lo ha dicho él muchas veces, está en todas partes. Su voluntad es la que maneja las circunstancias. Su voluntad es el primer movimiento de todos mis actos. Su voluntad es la que está en toda la creación. Si hay sol, fruto de su voluntad. Si hay lluvia, fruto de su voluntad. Entonces, si todo está en su voluntad, ¿qué hay de mí? ¿O qué hay de mío? Nada. Si yo realizo un oficio, es por la potencia que él me comunica.
Y si me he unido a su voluntad, la obra es de él, no mía. Y entonces con santa indiferencia me valdrá que me aplaudan o que me desprecien, que me alaben o que me critiquen. Más bien pienso en la ofensa que él recibe y pienso en repararlo, no en mí. Todo para nosotros debe desaparecer, para que el todo pueda ocupar el lugar que le corresponde. Repitamos esto para que nos quedemos meditando en esto. Yo no hago nada. Yo solo sé que la luz que Dios me dio está investida del querer supremo y hago lo que quiere. Me extiendo donde quiere. Produzco los efectos que quiere. Y mientras hago tanto, yo quedo siempre nada. Y todo lo hace el querer divino en mí. El gran ejemplo que nos da el sol. Y así dice Jesús, todas mis obras, toda su gloria es quedar en la nada, para dar todo el campo a mi voluntad, para hacerla obrar. Pasamos al volumen 28. Y esto nos va aclarando más todo. Dice, hija mía, no temas. El temor es el flagelo de la pobre nada. ¿Por qué el temor es el flagelo? ¿De dónde nace el temor? De pensar en mí mismo. No soy capaz. ¿Qué va a pasar? ¿Y si no llega? ¿Y si me despiden? ¿Y si le dicen esto? ¿Ve? Siempre está volcado en mí mismo. Por eso el temor es el flagelo de la pobre nada, porque no nos deja reducirnos a la nada. De modo que la nada es golpeada por los azotes del temor. Se siente faltar y perder la vida. Porque ante nuestra impotencia está la potencia de Dios. Hasta en nuestra incapacidad está la capacidad de Dios. ¿A quién ha escogido Dios para obrar sus obras más grandes? A los incapaces, a los que no pueden. Entonces lo que nos debe llenar de gozo es sentirnos incapaces, porque entonces Dios mostrará toda su capacidad y a Él será la gloria. El amor es el arrojo de la nada en el todo, el amor, la confianza, el arrojo de la nada en el todo, que llenándola de vida divina, la nada siente la verdadera vida, que no está sujeta a faltar, sino siempre a vivir. Esta parte del volumen 28 es hermoso. La nada se arroja en el todo. Ahí está el amor. Amor que implica confianza. Amor que implica abandono. Amor que implica desapego. Es que lo que importa es lo que Dios quiera de ti. Como Dios quiera que sucedan las cosas. Y entonces te arrojas sin temor en los brazos del amor, para que Él disponga y haga contigo lo que quiera. Pero para poder decir yo, haz conmigo lo que quieras, tengo que haber muerto a todo deseo, a todo miedo, a toda inseguridad, a todo capricho, a todo proyecto, a todo. Destruir todo. Entonces sí le puedo decir, haz conmigo lo que quieras. Volumen 27. Recordemos esto que es importante. El fiat divino, o sea, la voluntad de Dios,
está en cada cosa creada, para darle vida, para llenarla de las perfecciones de Dios. ¿Y cómo hacemos para saber qué hace la voluntad de Dios? Girar. Vamos recorriendo sus obras. Porque recorriendo sus obras, nosotros vamos constituyéndonos en verdadera nada. Primero, porque para recorrer sus obras yo tengo que entrar en su voluntad, en ese acto único y eterno, y ahí yo me pierdo en Él y Él es Él el que viene a mí. Y segundo, ahí me olvido de mí mismo totalmente, porque en lo único que tengo que pensar es en lo que Dios ha hecho, sus maravillas, su amor. Cuando la criatura recorre las obras de su Creador, significa que quiere reconocer, apreciar, amar lo que Dios ha hecho por amor suyo. Y no teniendo que dar como correspondencia, porque sabe, se siente amada, pero no puede darle el amor que Él merece. Mientras recorre sus obras, toma toda la creación como en su propio puño y se la da nuevamente a Dios, íntegra y bella para su gloria y honor, diciéndole: te reconozco, te glorifico por medio de tus mismas obras, pues solo ellas son dignas de ti. Es el bebé que no tiene para comprarle un regalo a la mamá. ¿Y qué hace? Coloca sus manitas para que el padre ponga en sus manos el regalo y se lo entrega a la mamá, porque él no tiene nada que dar. Así nos toca a nosotros. Dios nos ha dado el inmenso regalo de la creación, lo hacemos nuestro, y esa creación íntegra, bella, perfecta, armoniosa como Dios la creó, se la volvemos a ofrecer a Él para darle lo que Él merece. La criatura, el volumen 27. Cuando la criatura empieza a girar y a reconocer las obras de Dios, ahí se está olvidando de todo. Ahí está reconociendo su pequeñez. Ahí lo único que está haciendo es tomando lo de Dios para glorificar a Dios. Y esto nos lo explica el volumen 27. Dice: la criatura, con reconocer nuestro don, encierra en el cielo de su alma el todo, porque se ha unido a su voluntad. Y nosotros vemos en la pequeñez de ella a nuestro ser divino con todas nuestras obras. Mucho más, porque estando nuestro fiat divino en la pequeñez de esta criatura, tiene capacidad y espacio de encerrar el todo. Y oh prodigio, ver encerrado en la pequeñez humana el todo, y que osadamente da el todo al todo, solo para amarlo y glorificarlo. ¿Por qué Jesús nos manda a comulgar en su voluntad? Para que entendamos que somos nada. Y que como somos nada, cuando lo vamos a recibir a Él, tenemos que tener en nosotros otro Él, otro Dios. Y ese otro Dios fundiéndonos en su voluntad. Y ahí vamos viviendo y reconociendo nuestra nada. Porque no tenemos ni amor, ni capacidad de oración, no tenemos nada. Todo lo tenemos que tomar de Dios. La Virgen es un gran ejemplo. Ella dice: no hubo en mí ni un respiro, ni un pálpito del corazón,
que no lo tomara de Dios. Tomó de Dios todo, una mirada, un suspiro, porque ella se sabía nada. Y para poderle dar a Dios y agradarlo, tenía que tomarlo de Él, porque ella por sí misma no podía obtener nada. Por eso dice, ver encerrado en la pequeñez humana el todo, y que osadamente da el todo al todo, solo para amarlo y glorificarlo. Volvemos al volumen 2. El alma que se ha conocido a sí misma. Hay que partir del conocimiento de nosotros mismos. ¿Cuál es? Somos nada. Pero un conocimiento vivencial, no intelectual solo, vivencial. Que realmente no solo lo diga, lo sienta. Viendo que por sí misma no puede obrar nada de bien, esta sombra de su ser la transforma en Dios. Considerarnos una sombra. ¿Qué es la sombra? Nada. La sombra la produce aquel que tiene el ser, porque la sombra es del ser, ella por sí misma es nada. Esta sombra de su ser la transforma en Dios, y de esto sucede que en Dios hace todas sus operaciones, sin mirar, sin investigar. Sucede que el alma está en Dios, y así camina junto a Él. Importante, camina junto a Él sin mirar, sin investigar, sin hablar. En una palabra, como muerta. En otra parte lo dice Él, quiero que estés como muerto entre mis brazos. Como muerto, no muerta, como un muerto. Portándote como un muerto. Porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del verbo, ciegamente. Y ese ciegamente indica sin razonar, sin preguntar por qué. Así, abandonada y colocada totalmente en sus manos, bajo su dominio. ¿Quién más que Dios quiere llenarnos de Él, que poseamos su todo? Pero necesitamos vaciarnos. El volumen 33 nos dice, hija mía, cuando el alma vive en mi divina voluntad, deja sus despojos, se vacía de todo, de modo que queda la pura nada. Y mi querer la inviste, la llena del todo, la domina y forma en ella los prodigios de santidad, de gracia, de belleza, dignos de su potencia creadora. Pero lo que es más, en este vacío de la nada genera su amor, y ahí forma su vida divina, y se vuelve dominadora de la nada y de su misma vida divina formada en ella. Aquí Jesús nos da un punto importante. Cuando el alma vive en mi divina voluntad. En la medida en que nosotros nos vamos ejercitando en ese vivir en su voluntad, es decir, no haciendo nada con nuestra propia voluntad, sino en cada momento, en cada acto, perdiendo nuestra voluntad en la de Él y tomando la de Él para nosotros, ahí vamos creando ese vacío, ahí se va formando nuestra nada, hasta que sea un estado permanente de la nada en nosotros. Entonces, Dios podrá llenarnos de todo lo que Él es. Así que en nuestro querer
ni siquiera la humildad entra. Mire qué importante. Ni siquiera la humildad, sino solamente la propia nada. Reconocer que se es nada y que todo lo que entra de bien en ella no es otra cosa que el obrar divino. Importantísimo esto. Y entonces sucede que Dios es el portador de la nada. Y la nada es portadora de Dios, claro. Cuando yo me pierdo en Dios, entro mi voluntad en la de Dios, Él me lleva consigo. Y yo a cambio tomo su voluntad para que venga a obrar en mí. Entonces yo me constituyo portadora de Dios y como me arrojé en Dios, Dios es portador mío. Y de esa manera, ni siquiera la humildad. Vamos entendiendo que todo lo de nosotros es un obrar divino. Precisamente porque es ella la que ha venido a obrar en nosotros. Dios mismo va a formar en nosotros esta nada. Solo necesita que nos dispongamos, que lo ejercitemos así como bebecitos, empezando por lo más pequeño, como es el ir consumando lo humano que venga a nosotros para ir tomando lo divino, para no querer sino solo lo de Dios. Con estas disposiciones debemos continuar este vivir en nuestro querer, en el divino querer. Y aquí viene la síntesis. ¿Qué es la humildad? Es reconocer la verdad y andar en ella. Es el reconocimiento de Dios y de su vida. Esa es la humildad. Pero la verdad, la nada va más allá. La nada parte de la humildad, pero llega más profundo. Es tomar todo de Dios, obrar con su misma voluntad, vivir con su misma vida. Vivir la nada es vivir solo de voluntad divina. Es no tener nada propio. Es reconocerlo todo en Dios. Esa es la nada. Lo que estas verdades, como lo pedimos al principio, se siembren, vayan haciendo vida en nosotros. Y de manos de nuestra Santísima Madre, apoyadas en ella, que es nuestra Maestra, dispongámonos a estos puntos finales, que es tomar todo de Dios, obrar con su misma voluntad, vivir con su misma vida, vivir solo de voluntad divina. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, ¿por qué yo me uno a la voluntad de Dios? Porque entiendo que por mí misma no puedo darle a Él la gloria que merece. Por mí misma no puedo darle el bien a toda la humanidad. Que mis actos ante Dios no tienen precio. Que lo único que vale es lo de Él. Entonces cuando yo tengo algo que sé que no sirve porque el pecado original lo dañó, que es mi voluntad, pues yo la entrego a Dios. Él quiere que se la entregue. Y Él quiere ponerme en mí aquello que sí vale, que es su voluntad. Por eso es un verdadero reducirme a la nada cuando yo fundo mi voluntad en la de Dios. Porque mi voluntad desaparece en Él y queda solo su voluntad. Ahí estamos haciendo un verdadero ejercicio de la nada.